Pues buenas tardes, gracias por la invitación. Y esta es la primera vez que estoy, pero bueno, tengo muchos amigos trabajando aquí en la Academia de Física. Con ustedes. Les vengo a platicar un poquito sobre los trabajos que estamos realizando actualmente, sobre sistemas fluorescentes. Nosotros nos hemos dedicado en los últimos años a la síntesis de materiales con propiedades fluorescentes. Y bueno, les quiero presentar algunos de los resultados que hemos obtenido más recientes. Y la idea del seminario, más que presentar un trabajo en concreto, les voy a estar hablando de varios trabajos que hemos estado realizando, y mucho con la idea de, de motivar a los profesores. Me gustaría mucho que se pudiera hacer algún tipo de colaboración, de motivarlos a ustedes. Si algún tema de esto les interesa, pues se podría hacer una conexión, una colaboración con nosotros. Y bueno, esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, de lo que les vengo a hablar es de los sistemas luminiscentes, y básicamente trabajamos con óxidos metálicos. Cuando uno pretende hacer tecnología de materiales, bueno, uno tiene que pensar primero en cierto tipo de materiales que tengan una gran cantidad de aplicaciones para que en principio pudiera valer la pena hacer la investigación y el desarrollo de estos materiales. Yo no digo que la ciencia básica no sea importante, por supuesto que lo es, pero cuando uno está trabajando en un centro de ciencia aplicada, pues uno tiene que buscar de qué manera incidir sobre las aplicaciones de los materiales, y en ese sentido los materiales luminiscentes pues son un buen ejemplo de los materiales que tienen variedad de aplicaciones. Muchas de estas aplicaciones ustedes las conocen en la vida diaria. Todos tenemos en nuestras casas lámparas ahorradoras. Los semáforos, ahora vemos que todos están hechos de LEDs. Hay sistemas de iluminación que resultan muy ventajosos, pues en lugares como los cines, por ejemplo, en ciertos momentos se tienen que apagar todas las luces. Incluso en casos, por ejemplo, donde algunas veces suceden temblores, como en la Ciudad de México, que nos toman en la noche, estos sistemas de iluminación pues ayudan a que la gente pueda desalojar algún edificio, pues sin necesidad de estar conectados a la electricidad. Una de las aplicaciones más importantes y de las que hemos estado trabajando últimamente es utilizar estos materiales como dosímetros de luminiscentes, es decir, materiales que sean capaces de medir la radiación a la que una persona está expuesta en su trabajo, o simplemente por vivir o estar localizado en algún lugar donde se produzcan radiaciones ionizantes. Cuando hablamos de luminiscencia, básicamente lo que entendemos es la emisión de luz, normalmente estamos hablando del visible, como consecuencia de la absorción de energía. Es decir, yo tengo un material que absorbe energía de algún modo, y su manera de regresar esa energía es emitiendo luz de una cierta longitud de onda. Esta radiación que se emite no es térmica, no es incandescente. De ahí que en algún momento a la luminiscencia se le llamó luz fría, ¿sí? Porque los elementos que le emitían no estaban calientes cuando uno los tocaba, ¿sí? Y la razón de eso es que precisamente la emisión no se debe a la emisión termoiónica,
sino se debe más bien a transiciones electrónicas en los iones generadores de esta luminiscencia. Esta longitud de onda, este color que emiten es particular de cada material. Uno puede diseñar un material que tenga una cierta emisión, una cierta longitud de onda a la hora de emitir, y eso los vuelve pues, mucho más interesantes. Los materiales luminiscentes, aunque pueden ser sintetizados, también hay algunos materiales luminiscentes naturales, o incluso hay algunos seres vivos que presentan el fenómeno luminiscente. De acuerdo a la manera en que nosotros le proveemos esa energía de excitación al material, nosotros podemos clasificar la luminiscencia pues, con diferentes perfiles, ¿no? Puede haber sonoluminiscencia, termoluminiscencia, radioluminiscencia, fotoluminiscencia, catoluminiscencia. Puede haber más todavía. Yo he iluminado en los colores más vivos los fenómenos que para nosotros son más interesantes. El fenómeno fotoluminiscente, en el cual básicamente nosotros hacemos incidir fotones en la región del ultravioleta para poder generar luz de diferentes colores de ondas. La catoluminiscencia, en donde nosotros hacemos incidir electrones acelerados para que nos produzcan esta emisión, y la termoluminiscencia, que es el fenómeno que nosotros utilizamos para, en el caso de los dosímetros. Estrictamente hablando, la termoluminiscencia no es un proceso que, como en el caso de la fotoluminiscencia, por ejemplo, yo hago incidir un fotón de UV, me responde el material. En el caso de la termoluminiscencia, realmente la radiación que provoca la excitación en el material es radiación ionizante. Pueden ser gamas, pueden ser rayos X, puede ser ultravioleta. Esa radiación, al interactuar con el material, eso provoca la excitación, y posteriormente nosotros le damos energía al material para desexcitarlo, y entonces es que emite. Este proceso, como les decía, no es, estrictamente hablando, no es un proceso, no es la temperatura la que genera la termoluminiscencia, sino es la radiación ionizante, pero se vuelve muy interesante porque si yo estoy expuesto, por ejemplo, si yo trabajo en un hospital y estoy sacando radiografías todo el día, yo estoy expuesto a rayos X. Entonces, estos materiales, si yo me juego una pastillita de estos materiales, al fin del mes o al fin de la semana, yo puedo saber cuánta radiación me llegó a mi cuerpo a través del fenómeno termoluminiscente. Pero bueno, como yo decía, básicamente no estamos interesados en fotoluminiscencia a través de la radiación ultravioleta, catoluminiscencia a través de electrones acelerados y de la termoluminiscencia. Los sistemas luminiscentes básicamente están constituidos por una matriz y por los iones activadores. La matriz, o también se le ha llamado huésped, tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, si yo estoy pensando en que la excitación es a través de radiación UV, yo tengo que pedirle al material que va a servir como huésped que no absorba el UV, porque si lo absorbe, pues ya no voy a poder excitar a mi ion. ¿Sí? Aquí tengo al ion activador, ese que va a generar la luminiscencia. El huésped solamente va a servir de eso.
de un material huésped en donde yo voy a colocar mis iones activadores y esos van a ser los responsables de la luminiscencia. Entonces, así como el material huésped no tiene que absorber la radiación de entrada, la radiación UV, tampoco tiene que absorber la emisión de salida, porque entonces, aunque el ion esté emitiendo, yo no voy a ver nada, porque lo va a absorber el huésped. Entonces, las características para nuestros sistemas fotoluminiscentes es que el material huésped ni absorba ni en el ultravioleta ni absorbe en el visible, porque si absorbe el ultravioleta ya no le llega al activador, y si absorbe el visible ya no voy a poder ver nada yo a la salida. Entonces los óxidos metálicos, prácticamente todos, tienen esta característica a través de que tienen un ancho de banda lo suficientemente alto, lo suficientemente grande, como para no permitir la absorción de estos en esa región del UV-Bis. Bueno, entonces los activadores normalmente se sabe que los mejores activadores luminiscentes pues son los metales, algunos metales de transición y los iones de tierras raras. En particular nosotros tenemos poco trabajo con los metales de transición como manganeso. Tenemos poco trabajo. Donde más hemos trabajado es utilizando como activadores los iones de tierras raras. Entonces, el sistema luminiscente puede ser este caso, el caso sencillo, donde llega la radiación, le pega al activador y el activador emite, o puede ser a través de una transferencia de energía, en donde un segundo átomo sirve como sensibilizador. Este átomo es elegido de tal manera que puede absorber muy bien el ultravioleta y luego puede pasarlo a un activador y el activador emitir, o aún el material huésped puede absorber la energía de entrada, pasarlo al activador y emitir. Este es el caso que más se presenta en el proceso catodoluminiscente. Es decir, cuando yo tengo un haz de electrones acelerado, es tal la energía del haz y al ser electrones con una cierta masa, pues es más fácil que interactúe con la matriz, y esa matriz transfiere parte de su energía al ion, y entonces se presenta el fenómeno luminiscente a través del ion activador. Algo que no dije y que yo no sé aquí cómo es el asunto, pero por mí no hay problema. Si tienen alguna duda en el momento, podemos ver la presentación. Entonces, como les decía, los óxidos metálicos pues tienen una serie de propiedades interesantes, como alta temperatura de fusión, son muy estables en medios químicos, presentan baja conductividad térmica, alta constante eléctrica, pero las dos propiedades más interesantes para nosotros son que presentan una amplia brecha de energía prohibida, y otra es que presentan una baja frecuencia fonónica. Eso quiere decir que cuando el ion activador emita, o más bien la desexcitación del ion activador difícilmente va a ser a través de fonones, y normalmente se va a dar a través de la emisión de un fotón. Entonces eso se debe básicamente a esa propiedad que tienen los óxidos metálicos. La probabilidad de que el material se desexcite a través de un proceso radiactivo es mayor. Nosotros hemos trabajado mucho con el óxido de cadmio y con el óxido de circonio. Estos óxidos son primos hermanos, presentan básicamente tres estructuras: cúbica, monoclínica y tetragonal, a diferentes temperaturas de síntesis. Estas temperaturas que se muestran aquí pues son a presión atmosférica, pero cuando nosotros modificamos la presión, se modifican también las temperaturas.
Los iones de tierras raras tienen la gran virtud de que sus emisiones se dan a través de transiciones en las capas 4F. Estas transiciones están protegidas por los electrones de valencia de la capa externa, y eso permite que estos iones sean poco, no nulo, pero sí sean poco influenciados por la red cristalina del material huésped. Entonces sus emisiones normalmente son emisiones muy estrechas, permitiéndonos definir perfectamente las longitudes de onda de emisión de cada uno de los iones. Entonces, es como les decía, las transiciones se dan en la capa 4F, y estos electrones normalmente están protegidos en el caso de las tierras raras, y eso hace que el campo cristalino no influya mucho sobre la emisión. Es decir, si yo meto un ion europeo en diferentes estructuras cristalinas, puede que haya corrimientos, pero básicamente el europeo siempre va a medir en el rojo. A veces será un rojo, no sé, en 600 nanómetros, a veces será en 610, a veces será en 615, pero el color que nosotros vamos a ver va a ser prácticamente rojo. Y el terbio le pasa lo mismo, el terbio pues siempre va a emitir en verde, independientemente de la red cristalina que estemos utilizando como huésped. ¿Cómo se explica el fenómeno luminiscente? A través de lo que se conoce como el diagrama de coordenada configuracional, en donde aquí lo que nos representan estas parábolas son las energías del ion de tierra rara en su estado base y en su estado excitado. Entonces yo estoy suponiendo que tengo mi ion en su estado base y que en este momento recibe la energía de un fotón. En este caso, por ejemplo, podemos pensar que de un fotón ultravioleta. Entonces se excita, tengo mi ion ahora en su estado excitado. Puede existir una relajación al estado de menor energía del estado base, y cuando regresa, del estado excitado, y cuando regresa al estado base es cuando se va a presentar la emisión luminiscente. Naturalmente, una vez que regresa, puede haber otra relajación hasta que llega a su estado de máxima energía. Como verán ustedes, va a haber una diferencia en energía de la longitud de onda con que se excitó a la longitud de onda o de energía. Sí. ¿La relajación sería por fonones? Así es, normalmente fonones. Así es. Y entonces hay una diferencia de energía entre la energía de excitación y la energía de emisión. Esto es un fenómeno bien conocido que se conoce como proceso Stokes, ¿no? Y es importante, y lo quiero recalcar aquí, porque al final creo que la última diapositiva de la presentación les voy a hablar de un fenómeno que es un poquito diferente a este y que es muy interesante. Sí. ¿Qué es lo que cambia en el eje X? En el eje X es la coordenada configuracional, que básicamente es la posición de equilibrio del ion. Es decir, yo tengo un ion que se encuentra unido, digamos, si yo supongo que tengo una cadena lineal de mis átomos, digamos, esta R0 sería la posición de equilibrio en donde está moviendo el ion. En el momento en que yo lo excito, cambia su configuración electrónica y entonces se modifica su estado de vibración del ion. Y entonces aparece la curva de energía, aparece corrida a un R1. Bueno, el diagrama de Dicke es una guía para nosotros
para determinar, bueno, no, más que determinar, para conocer o darnos una idea de cuáles serían las energías de emisión de cada uno de los iones en los diferentes materiales. ¿Sí? Es decir, yo aquí a través de este diagrama, yo podría decir, bueno, a ver, ¿en qué color quieren que emita su material? ¿Sí? Ah, bueno, pues en el azul. Ah, bueno, entonces lo que tengo que elegir es un ion cuya energía sea la emisión del azul. Es decir, el gap aquí debe de corresponder a la energía o a la frecuencia del color que yo quiero que emita el material. Para eso nos sirve el diagrama de Neque. Bueno, estas son las, para el europeo, estas son las transiciones características. Y estos materiales, ¿cómo los fabricamos? Bueno, nosotros fundamentalmente fabricamos o sintetizamos películas en forma de película o en forma de polímero. En el caso de la película, hay varias metodologías de síntesis. Ustedes seguramente conocen bien la del sputtering, porque por aquí hay un sputtering. Entonces, si ustedes tienen un sistema de post-sputtering, ese es un sistema que les permite tener mucho control en los espesores de las películas, pero para los que no tenemos tanta lana, pues nos tenemos que conformar con un rocío pirolítico, que es un sistema muchísimo más barato, ¿no? Eso para la síntesis de película. Para el caso de polvos, pues nosotros empleamos varias técnicas, pero últimamente hemos estado usando la solvotermal por varias razones. Una es muy económica, ahorita voy a hablar de ellas, y otra es que tenemos nos dan materiales de tamaño de cristal nanométricos, ¿sí? que tiene su porqué de que los queramos nanométricos, y además nos permite tener mucho control sobre el material que vamos a obtener. Ambos sistemas, tanto el solvotermal como el rocío pirolítico, son pues, muy económicos, ¿no? El sistema de rocío pirolítico, varios de sus profesores aquí son expertos en esta metodología, pero básicamente el sistema consta de tres zonas: la zona donde se genera el aerosol, la zona de transporte y la zona de pirólisis. Básicamente lo que nosotros utilizamos es colocamos nuestro material precursor a una cierta modalidad disuelto en diferentes materiales, se genera una señal ultrasónica. Eso hace que se genere aquí un cierto vaporcito, inyectamos gas y este gas hace que la sustancia precursora se transporte hasta la boquilla, que está muy cerca de una plancha caliente, a través de un baño de estaño, y eso lleva a cabo la reacción por temperatura, la reacción pirolítica, y es ahí donde se genera la película del óxido deseado. Esa es la parte, digamos, del material intrínseco. Después nosotros agregamos aquí el impurificante y entonces ya se genera nuestra película con su cantidad de impurificante. Este sistema es muy barato. Digamos que aquí lo caro es el controlador de temperatura, el medidor de flujo, ¿no? Porque el sistema donde se genera el spray, pues es un humidificador, de esos que utilizan algunas personas cuando tienen problema de asma o demás, que lo compren en Sambors, ¿sí? De esos humidificadores son los que utilizamos para generar el spray. Esto pues es pura manguerita, normalmente usamos como gas de arrastra, usamos aire seco para que no nos salga muy caro, excepto que tengamos algún problema que nosotros queramos meter algún otro tipo de
elemento a la película, entonces podemos usar nitrógeno o demás. Y la parte de la zona de pirólisis, pues lo que tenemos es básicamente un sistema de resistencias. Calentamos, tenemos aquí estaño, entonces se lleva la temperatura arriba de 350, arriba de 300 grados, perdón, el estaño se funde y nos forma una capita de estaño fundido, que es lo que nos va a mantener la temperatura. Entonces, como ven, el sistema es muy barato, es fácil de implementar y vamos a hablar sobre los resultados un poquito más adelante. En el sistema de reacción pirolítico, dependiendo de la temperatura de síntesis, puede ser que el sustrato llegue el material en forma de gotas todavía, o que llegue como un precipitado, o que si elevamos más la temperatura, incluso llegue en forma de vapor. Esta sería lo ideal, lo que nosotros siempre quisiéramos, tener un depósito en fase vapor, para tener una película más uniforme, lo más delgada posible y demás. Y si yo sigo aumentando la temperatura, pues puede suceder que reaccione el sistema antes de llegar al sustrato, y entonces lo que va a suceder es que se va a depositar un pequeño polvito ya muy fino, pero que ya es el óxido. O sea, ya el óxido ya no se va a formar aquí, sino se va a formar antes de que llegue al sustrato. Y entonces, pues vamos a tener una capita como de tierrita, así como de polvito. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos una vez que ya hemos llevado a cabo los depósitos? Bueno, a bajas temperaturas siempre obtenemos esta estructura o esta microestructura, en donde, si alcanzan a ver, ustedes realmente se ven como capa tras capa, una capa tras otra capa. Y este reflejado que se alcanza a ver aquí, cuando nosotros hacemos el experimento de ir tomando, de ir sacando a diferentes tiempos las películas, lo que notamos es que la estructura que se ve es la estructura que queda cuando yo dejo caer una gotita de agua en un vidrio, por ejemplo. No sé si la han visto, que se explaya todita y queda como un círculo con un poquito más de agua y en el centro otro poquito. Entonces, esa es la forma en que se deposita a baja temperatura. Y cuando ustedes ponen miles de gotitas llegando a diferentes tiempos, lo que se forma es un enrejado. Esto es parte de ese enrejado. Cuando nosotros depositamos a una temperatura mayor, la película se vuelve un poco más densa, se pierde un poquito más el enrejado por parte de la temperatura, empiezan a aparecer un poquito más de esferas. Estas esferas no son otra cosa más que vienen del hecho de que las gotitas van llegando, se evapora el solvente y se mantiene esa morfología. Y bueno, finalmente a temperatura de 600 grados, lo que normalmente nosotros obtenemos es que se presentan huecos. En las películas ya no tengo una película continua y son películas muy rugosas. Eso no necesariamente es malo, dependiendo de la aplicación. Pues yo necesito o películas muy suaves o películas muy rugosas, ¿no? En este caso, si nosotros queremos, por ejemplo, incidir sobre sistemas de iluminación, pues igual y nos conviene más rugosa porque tengo una mayor área superficial en el mismo sustrato. Aquí me tomé la libertad de hacer dos fotografías de microscopía, pero vistas así, ya no así, sino de ladito. ¿Sí? Entonces, como verán ustedes, son películas muy rugosas, del orden de 10 micras. ¿Sí? Y no sé si en esta alcanzan a ver, pero se ve cómo las esferitas son huecas. Mira, aquí dejas a ver. Son esferas huecas las que forman el sistema de erosión pirolítico. Y bueno, este es el sustrato, de aquí está el sustrato, aquí se ve la película. Y bueno, no deja de ser interesante conocer la estructura o la microestructura de las películas que se ven.
Una vez que se sintetizan las películas, pues nosotros tenemos que cuantificar la presencia de los elementos en las películas. Aquí tenemos el caso de Europio y de Termio, conocido de Harbio, y pues no son tan de mala calidad. Aquí anda muy cercano al 70% el oxígeno, y por ahí del 25%, casi llegando al 30% para altas temperaturas de Hafnio. La estequiometría ideal pues tendría que ser como el 66% de oxígeno y el 33% de Hafnio, y bueno, la diferencia debería estar en el impurificante que le estamos metiendo. Como nosotros partimos a partir de cloruros, pues es un problema que normalmente el cloruro a bajas temperaturas es una cantidad importante, pero conforme nosotros subimos la temperatura del depósito, el cloro va desapareciendo. Lo mismo pasa en el caso del europeo. Entonces, esto nos puede dar una idea de que la estequiometría de la película no anda tan fuera del lugar, ¿no? Lo que nos viene a confirmar si realmente nosotros tenemos nuestro material que decimos que tenemos, porque una cosa es lo que ustedes pongan y otra cosa es lo que ustedes van a obtener. Para convencerlos a ustedes que en efecto tenemos óxido de cadmio, pues lo que tenemos aquí es los difractogramas de rayos X a diferentes temperaturas de depósito, en donde se puede ver que a bajas temperaturas yo tengo un material básicamente amorfo. Por ahí de los 400 grados empieza a nuclear una parte cristalina, y ya a los 600 grados ya tengo perfectamente bien identificada la fase cristalina e incluso identificada con los índices de Miller y correspondiente a la fase monoclínica. Una vez que yo tengo la caracterización de mi material, viene la caracterización más interesante, que es la caracterización luminiscente. Esta caracterización se realiza en un espectrofluorímetro, que básicamente lo que hace es va barriendo en longitud de onda y me va diciendo cómo va respondiendo el material en cuanto a su emisión. Aquí les muestro el caso del óxido de circonio con dos impurificantes, es decir, el sistema puede llevar un solo impurificante que emita en un color, o puede llevar, por ejemplo, dos impurificantes y que emitan en dos colores diferentes. En este caso, este material es óxido de circonio con un 5% de europio y 10% de termio. Estos valores no son al azar. Primero tuvimos que haber hecho el óxido de circonio, variar la cantidad de europio y ver cuál es la que más emitía. Después hacer óxido de circonio, multiplicarlo con termio, variar la concentración y ver cuál es la concentración que mayor emisión me daba. Una vez que yo conozco eso, preparo el óxido de circonio, pero solamente con esas dos concentraciones, y esto es lo que obtengo. Una emisión en donde, si es cierto, la emisión más importante es la de termio, la verde, pero la emisión del europio, sin ser tan intensa como la de termio, pues sí me da una buena altura del pico. Y con esto trazamos un diagrama de color, pues. Sí, de colores. Esta es una aplicación del MATLAB, del programa MATLAB. Entonces uno le mete los datos que obtiene del espectro y él le señala en qué color va a emitir la película. Nosotros quisiéramos obtener materiales que emitieran en el blanco, porque si tenemos un material que emite en el blanco, lo podemos hacer que emite en cualquier color a través de filtros. Si yo tengo el blanco, tengo todos los colores. Entonces, una idea de este proyecto es intentar presentar un material que emite en el blanco. Como se den cuenta, el blanco está aquí.
Y en material, el óxido de circonio con europio y terbio está un poquito o un mucho fuera de la región, pero bueno, eso en lugar de desanimarnos, nos animó para ahora intentarlo con cadmio, con europio y terbio. Estas son las líneas de emisión de terbio y estas son las líneas de emisión del europio, y aquí ya no están tan alejadas, ya no están tan diferentes. El espectro de cromaticidad ahora se acerca muchísimo más al blanco, entonces casi le estamos pegando. Todavía no lo tenemos, pero todavía hay estudiantes que quieren hacer test. ¿Por qué la gran diferencia? ¿Por qué el óxido de circonio, si se parecen tanto al óxido de cadmio, por qué se acerca más la emisión de esta película al blanco que el óxido de circonio? Por una razón que nos dimos cuenta posteriormente. El óxido de cadmio tiene por sí solo, sin ningún impurificante, tiene una emisión en el azul. Y entonces, sin quererlo, tenemos la emisión roja del europio, la emisión verde del terbio, y la matriz de cadmio está emitiendo en el azul. Eso hace que yo me acerque más a todo blanco, ¿sí? Sin que lo tengamos todavía, pero ya estamos allá. Entonces, pues es, digamos, una de las cosas que estamos haciendo. Estamos intentando en estos momentos pues tratar de obtener a través de estos materiales la emisión blanca para poder tener todos los modelos posibles. Naturalmente esto está íntimamente ligado a la energía. Estos materiales consumen muy poca energía, o sea, muy poca potencia. La corriente que consumen es baja y por eso son tan atractivos, y por eso en nuestras casas nosotros tenemos estas lámparas ahorradoras, ¿sí? Pues para pagar menos a los niños. Las películas, les decía yo, las sintetizamos a través del método de revolución pirónica, pero no solamente hacemos películas, también hacemos material en polvo. Y el material en polvo, lo que hacemos nosotros es utilizar la síntesis hidrotermal, y acabamos de comprar un equipito en donde podemos hacer la síntesis hidrotermal, pero auxiliada con microondas, para intentar tener las partículas más dispersas. Entonces, en esta síntesis, básicamente lo que uno tiene, pues nosotros aquí partimos de cloruro, lo ponemos en agüita, y le ponemos para controlar el pH hidróxido de sodio. Entonces lo que hacemos es tomar nuestra solución, meterla en un vasito de teflón. Ese vasito de teflón lo metemos en un vaso de acero inoxidable, sellamos perfectamente bien para que no nos explote, y lo metemos a la mufa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que pasa adentro es un proceso de nucleación y crecimiento y envejecimiento, con lo cual nosotros obtenemos nuestro material. Entonces, este sistema, lo mismo que el de rocío pironítico, es muy barato, muy barato. El teflón no es nada caro, o sea, es relativamente fácil de conseguir. El acero inoxidable igual, no hay mucho problema para hacer estos vasitos. Y pues la mufa sería lo más carito, pero pues no necesitamos alta temperatura. Normalmente nosotros empezamos a trabajar en estos sistemas utilizando 120 grados de temperatura. Y ahorita les voy a platicar un poquito. Entonces, bueno, como ven, son dos sistemas, uno que genera polvos, uno que genera películas, y los dos son muy económicos. O sea que no hay pretexto de que no, es que no lo pude hacer porque yo necesitaba un sistema de depósito atómico, ¿no? Molecular, ¿no? O sea, en absoluto. ¿Y qué es lo que nos da? Miren, esta es una micra
Y miren de qué tamaño son las partículas. ¿Sí? Son realmente partículas nanométricas. ¿Sí? Ustedes ahorita dicen, es cosa con un poco de barrio a 15.000. Ahorita les voy a enseñar uno más bonito. Pero bueno, de entradita, yo tengo sistemas que yo puedo considerar que son de tamaño de partículas, pues del orden de 100 nanómetros o menos. En este caso estamos usando muchísimo tiempo, 120 grados y a 90 horas. Esos fueron nuestros primeros experimentos en esta dirección. Tenemos aquí el análisis para de 24 a 90 horas. ¿Por qué no fuimos de 24 a 48? Porque realmente dependíamos mucho del estudiante, ¿no? O sea, realmente lo que hacía era lo dejaba, se iba a su casa, regresaba y a la hora que se acordaba iba y lo quitaba y ya medía el tiempo, ¿no? Pero bueno, excepto eso, todo bien. Entonces, a 24 horas, pues tenemos amorfo, a 40 horas se empieza a cristalizar, a 52 y 40 horas se parecen muchísimo, ¿sí? Eso me está diciendo que tengo un tamaño de cristal muy pequeño, pero que ya se presenta la fase cristalina. A 72 horas prácticamente tengo ya mi cristal y a 90 horas pues ya simplemente una comprobación de que sigue siendo la misma fase. Digamos que aquí algo que yo podría decir es que pues a partir de 70 horas yo ya tengo prácticamente mi sistema cristalino, ¿sí? Y que en 24 horas pues yo tengo mi sistema amorfo. Esta fase también cristaliza en la fase monoclínica. Son micrografías de transmisión de los materiales a los diferentes tiempos. Como verán, a 40 horas esto no tiene ninguna forma. A 52 horas se parece mucho todavía, pero a 72 horas, si se dan cuenta, ya se empiezan a ver los bordes de las partículas, ya se empiezan a ver como muy derechitos. Eso es un símbolo inequívoco de que ya se están formando los cristales. Y a 90 horas ya tengo los cristales en donde los ángulos entre las partículas, eso está relacionado con los ángulos en la fase monoclínica. Si yo mido estos ángulos, voy a ver que coinciden con los ángulos en la estructura monoclínica. ¿Qué pasa en este caso para la composición química? Bueno, aquí estas líneas que apenas se alcanzan a ver indican la estequiometría ideal del óxido de cadmio para los valores del oxígeno y de cadmio. Entonces, como ustedes pueden ver, conforme el tiempo de síntesis se incrementa, el material se acerca más a la estequiometría ideal. Es decir, la estequiometría ideal sería este valor para el oxígeno, este valor para el cadmio, y bueno, el europio entra como purificante. Pero entonces, a mayor temperatura, a mayor tiempo de síntesis, yo me acerco más a tener mi óxido de calcio. Y esta es la respuesta de los diferentes materiales a los diferentes tipos de proceso. Y aquí encontramos algo que en principio no esperábamos. Nosotros esperamos tener la máxima emisión a 72 horas, es decir, o a 90 horas. Es decir, mientras más cristalino el material, más emisión. Y no fue lo que encontramos. Nosotros encontramos nuestra máxima emisión en 52 horas. De hecho, aquí lo marcamos. Y nada más para que no se nos olvide, me gustaría mostrarles que en 52 horas yo estoy en este proceso, donde apenas empieza a cristalizar. Posteriormente nos dimos cuenta que podíamos nosotros trabajar a temperatura un poco más alta sin que nos explotara el sistema. Entonces nos fuimos a 200 grados la mezcla y eso acortó terriblemente el tiempo de síntesis. Pasó de 72 horas a 180 minutos. ¿Sí?
Entonces, a tiempos relativamente cortos, nosotros podemos obtener el mismo material subiendo la temperatura. Y entonces otra vez tenemos que a tiempos cortos tengo amorfo, tengo mi material amorfo, y aquí me interesa mucho que vean a 80 minutos yo empiezo a tener cristalización en el material. Estos picos anchos me están diciendo que el cristal es muy pequeño. ¿Sí? Cuando yo tengo picos muy agudos, quiere decir que el cristal es muy grande. Cuando tengo picos muy anchos, quiere decir que el tamaño del cristal es muy pequeño. Entonces, ya con estas variaciones, si se dan cuenta, ya no es europeo, arriba. Esta es una microscopía de barrio de alta resolución que nos hicieron favor de hacer en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, y las partículas son 100 nanómetros, son de ese orden de magnitud, y también presentan esa estructura monoclínica, ese reflejo de la estructura monoclínica que parece como si fueran popones. Aquí se los marqué porque se ve más clarito. La microscopía de transmisión se ve claramente ya los cristales, y estos ángulos pues coinciden con la estructura monoclínica. Ya no tenemos duda, está cristalizando la estructura monoclínica, y ahí están los cristales. Esta es una microscopía de alta resolución, en donde pues se ve otra vez los ángulos entre los planos. Estos son 100 nanómetros, entonces los cristales pues andan 10 nanómetros, andan un poquito de ese orden de magnitud, ¿no? Cristales del orden de 10 nanómetros. Y bueno, aquí les muestro la respuesta fotoluminiscente de este sistema, y en donde nosotros encontramos nuevamente que la máxima emisión no la tengo yo en la máxima cristalinidad, sino que la tengo en 60 y 80 minutos. Si se acuerdan, es el tiempo donde apenas se empezaba a cristalizar el sistema, donde tengo un tamaño de cristal muy pequeño, que ni siquiera lo hemos determinado todavía, pero es ahí donde tengo esa emisión. Al principio nosotros pensamos que era un error de nosotros, nos habíamos equivocado a la hora de meter la muestra, pero aparentemente no. Aparentemente hay una relación entre la emisión luminiscente y el tamaño de cristal. Ese fenómeno no lo hemos estudiado, pero ya tenemos dos muestras de que aparentemente hay una influencia del tamaño de cristal, por lo menos a ese nivel, con la emisión luminiscente. También, como yo les decía, nosotros vamos controlando el pH a partir de agregarle hidróxido de sodio a la solución, y algo sorprendente para nosotros es que al ir variando el pH, por ejemplo, de 4 a 12, las emisiones se agrupan. Es decir, yo aquí tengo, por ejemplo, la de pH 12 y 11, aunque no se alcanza a ver, son estas dos curvas. La de 9 y 10 son estas dos. O sea, hay una brecha entre ellas. Luego hay otra brecha y aparece otro agrupamiento. Hay otra brecha y aparece otro agrupamiento. Ese también es algo que estamos estudiando bien a bien. No sabemos por qué se aparecen en conjuntos y luego aparece una brecha en función del pH. Y bueno, otra cosa interesante de este método es que tenemos nosotros nuestros cloruros, le ponemos hidróxido de sodio para cambiar el CH, y lo que obtenemos como desecho de la reacción pues es sal. Entonces no contaminamos el ambiente, ¿no? O sea, tenemos salecita como desecho de la reacción, entonces somos verdes. Ok, entonces esta parte que les estoy mostrando no
no le hemos todavía metido el diente porque cada persona está con sus propios temas y porque son pendientes que tenemos. Todos estos sistemas nosotros iluminamos con UV y obtenemos visible. Ahí no hay gran novedad porque le metemos energía muy alta y obtenemos emisión de energía menor. Pero se presenta un fenómeno de luminiscencia muy interesante que se conoce como conversion. Esta emisión es la siguiente: yo le hago incidir fotones al material en la región del IR y el material me responde en el visible, pero el IR tiene menos energía que el visible. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que si tú le metes menos energía o una energía menor te saque fotones de energía mayor? Estamos creando energía o qué sé. Bueno, este fenómeno de conversión básicamente, como se entiende, es de que nosotros tenemos un activador y un sintetizador. Entonces lo que se hace es que se mete el IR para excitar uno de los iones, y cuando está en el estado excitado, si el tiempo de decaimiento del electrón en el estado excitado no es muy corto, yo puedo tomar algunos electrones todavía en su estado excitados y volverlos a excitar. Es decir, lo tomo aquí, lo aviento para acá y antes de que decaiga, lo aviento más arriba, con la misma energía. Y entonces llego al doble de energía, y cuando el electrón decae, va a emitir en una energía que es el doble. ¿Sí? Este sistema, estos resultados están recién sacados, lo estamos trabajando con un grupo de Tenerife, en España, la doctora y en la Universidad de Madrid con el doctor García Soler, que es una autoridad en luminiscencia, Patricia Agra. Entonces, los muchachos sintetizaron el óxido de circonio con tritium y hierro y encontraron que sí hay emisión o conversion en ese sistema, y bueno, vamos a seguirlo trabajando. ¿Por qué les interesa a los españoles esto? Porque estos sistemas son muy sensibles de la temperatura. Entonces, ellos pueden generar nanotermómetros. Es decir, estos materiales los pueden utilizar en zonas perfectamente bien localizadas. Y con pequeños cambios de temperatura, hay cambios en la intensidad del pico. Entonces, dependiendo de qué tan alto o qué tan chaparrito está el pico, lo pueden correlacionar con la temperatura. Entonces pueden medir la temperatura a nivel nanómetro. Entonces eso les interesa a ellos, estos sistemas. ¿Y por qué en el IR? Porque la sangre absorbe UV. Entonces aquí no podemos aplicar el sistema normal. Entonces lo que tenemos que hacer es excitar con IR, que no lo absorbe la sangre, y entonces poder determinar los cambios en temperatura. No lo podemos hacer con UV porque la sangre, que sería como el equivalente al óxido de radio, absorbería la radiación. Y bueno, esto es lo último que estamos haciendo. Esto acaban de llegar los muchachos hace 15 días de Tenerife, y pues yo no quise me pasaron la oportunidad de presentarles estos resultados, ¿no? A grandes rasgos, esto junto con la síntesis de materiales para utilizarlos como dosímetros en radiación UV y en rayos X, es en lo que estamos nosotros trabajando estos sistemas luminiscentes, ¿no? Pues yo por mi parte no sé, sería todo. Si hay alguna pregunta. Vale. Sí.
¿Y esos sistemas no se pueden usar en celdas solares para hacer OP y Town Comercio? Bueno, tenemos unos colaboradores en el CIO, en León, que ellos están trabajando con este tipo de materiales, pero ellos básicamente usan semiconductores, no usan aislantes como en nuestro caso. Ellos usan sulfuro de zinc, óxido de zinc. Ellos usan semiconductores más que óxido. O sea, ellos necesitan un ancho de banda más pequeño. Y con el óxido de cadmio no hay problemas de contaminación y esto de Sí, bueno, la sí, toxicidad. el efecto del cambio es muy Eso no lo tiene la circonia, ¿no? Claro, exactamente. Sí, nosotros en particular no trabajamos con cadmio, precisamente un problema es muy Tóxico. es muy tóxico, exactamente. Y ni el cadmio ni el circonio tienen esa toxicidad, y bueno, una vez que reacciona y tenemos el óxido, pues son muy estables, ¿no? Entonces, así sí. En el diagrama que pusiste de colores, dices que tienes un programa de MATLAB. Sí, es una aplicación. Metes el espectro y te saca una coordenada o una longitud de onda. Exactamente, lo que nosotros hacemos, bueno, lo que hacen mis estudiantes, yo realmente, la verdad, yo no lo hago, pero ellos lo hacen, es que cuando están en el espectrofluorímetro, el espectrofluorímetro les arroja números. También les presenta el espectro, pero les da un XY, digamos. Y esos datos se los meten a una aplicación de MATLAB, y de ahí es que MATLAB les da esta cromatografía y les dice en dónde está emitiendo todo su material. ¿Pero les da dos coordenadas o una longitud de onda? No, lo que le dan ellos es... Ahí donde está. Aquí. Le dan lo que le dan al programa es longitud de onda e intensidad. ¿La salida es una coordenada o una longitud de onda? La salida... pues debe ser precisamente una longitud de onda y una posición, ¿no? Porque digamos, la longitud de onda pues, te va a dar el color, pero ¿qué tanto te hace? Si es un amarillo, puede estar aquí o puede estar acá, ¿no? Yo bien a bien no lo sé, porque es lo que lo corren todos los muchachos, pero bueno, si gustas, te pongo en contacto con ellos y que te manden la información, ¿no? Pero lo que sí sé es que es una aplicación de MATLAB. Sí. No. Sí. Sí, trabajé 10 años en materiales. Ajá. Esa, por ejemplo. Bueno, el microscopio electrónico de transmisión básicamente lo que tiene es un cañón de electrones. Esa es la fuente de iluminación. O sea, cuando nosotros tenemos un microscopio óptico, nosotros tenemos un foquito. El equivalente al foquito en el microscopio de transmisión es un haz de electrones. Ese haz de electrones pasa por un sistema de lentes que lo que hacen es reducir la sección transversal del haz y enfocarlo sobre la muestra. Una vez que el haz electrónico pasa a través de la muestra, a la salida hay interferencias constructivas y destructivas por parte de los haces electrónicos, y eso hace que se formen estos contrastes de oscuro y claro, ¿no? Entonces, de esa manera
nosotros podemos visualizar las imágenes en transmisión. ¿Y por qué utilizarlo en este sentido? Porque si ustedes se dan cuenta, estas partículas deben ser del orden de, pues no sé, 50 nanómetros. Entonces, para un microscopio de barrido convencional, digamos que 50 nanómetros, pues ya es ya como su límite. Aunque los fabricantes dicen que puede resolver 10 nanómetros y demás, pero ya están en su límite. Es que ya no me acuerdo dónde está, donde se veían aquí. En este caso, este microscopio es de barrido, pero es de alta resolución. Este microscopio no es un microscopio convencional, es un microscopio que utiliza un cañón de efecto de campo, que le llaman de emisión de campo, y por eso podemos ver tan claramente partículas, por ejemplo, como esta o como esta, que deben de ser como de 30 y tantos nanómetros. Un microscopio convencional, digamos, veríamos las imágenes o borrosas, o veríamos dos granos formándonos uno y no los distinguiríamos, no tendríamos la resolución. No tenemos varios antes de que más iniciales. Entonces, nos haría explicar algunos diagramas de rayos X. Ajá. De rayos X. Bueno, estos son patrones de difracción de rayos X. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que yo tengo es un material que le hago incidir una sola longitud de onda de rayos X. Normalmente lo que se utiliza es la longitud de onda de la línea K alfa del cobre. Es decir, yo tengo un átomo de cobre y si yo excito un electrón de las capas internas de las capas K, lo mato a la L, cuando regrese el electrón me va a emitir un fotón, y como es de capas internas, sus energías corresponden a los rayos X. ¿Sí? Entonces a esa emisión le llaman K alfa, porque el electrón que yo excité viene de la capa K, y es alfa porque subió a la L e inmediatamente regresó. Si hubiera subido a la M y regresara, sería una K beta, y así sucesivamente. Entonces yo estoy utilizando esa radiación para excitar mi material. Digamos que mi material pues sería el polvito, ¿sí? Entonces, cuando el material incide, cuando la radiación incide sobre el material, es decir, cuando mis rayos X de longitud de onda lambda igual a la K alfa de cobre incide sobre mi material, a la salida del material, igual que lo que pasa con los electrones, con los rayos X va a haber interferencias. Esas interferencias pueden ser constructivas o destructivas. Si se cumple que 2D seno de teta, donde D es el espaciamiento entre planos y teta es el ángulo de incidencia de la radiación, cuando este producto es un múltiplo entero de la longitud de onda que estoy utilizando, entonces esta condición de Rack me hace que la interferencia a la salida sea una interferencia constructiva, y eso me da un pico. Si esta ecuación no se cumple, entonces va a haber interferencia destructiva, y entonces lo que yo voy a tener es una línea como esta. No voy a tener picos. De tal manera que cada vez que esto se cumple, yo tengo un pico. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo conozco la longitud de onda que estoy haciendo incidir, y durante el experimento yo puedo conocer
a qué ángulo estoy obteniendo la interferencia constructiva, entonces yo puedo conocer la distancia interplanal. Pero si puedo conocer la distancia interplanal, puedo conocer el tipo de estructura que tiene mi material. Y no solamente eso, ¿qué material es? ¿Sí? Esto es una huella digital de un material. Y esto se conoce como la diferencia de camino óptico. Lo que nos está diciendo la ley de Bragg es que cuando la diferencia de camino óptico es un múltiplo entero de la longitud de onda, entonces yo tengo interferencia constructiva. ¿Qué es? A mí no me haces ¿Seguros? Okay. Sí, dígame, sí. Ya voy a salir. En lo de tiempo que está ahí, o sea, ¿qué es el tiempo? Este tiempo se refiere al siguiente. Yo tengo mi solución, por ejemplo, un cloruro de cadmio, y la pongo en agua a una cierta modalidad. ¿Sí? Lo bajo muy bien y demás, y meto mi solución en este vaso, que es un vaso de petróleo. Entonces es una tapa, lo abierto y tapa. Y ese lo meto aquí a mi autoclave. Es decir, es una tapa, la quito, meto el perdón, meto y atornillo. Y esto lo meto a una mufla. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo voy a meter? Este tiempo. ¿Sí? A 20 minutos lo saco. ¿Y qué obtengo? Obtengo un material amorfo. A 40 minutos lo saco. Amorfo. A 60 minutos lo saco. Amorfo. A 80 minutos lo saco. Ya empieza a cristalizar. O no importa el tiempo que tarde en obtener esos resultados. Eso solamente importa el tiempo que estuvo ahí dentro. Sí, este es el tiempo que estuvo el autoclave adentro de la mufla. Y ahí lo saco y lo enfrío en agua. Y ya se detiene el proceso. Porque es un proceso activado térmicamente. El difractómetro, dependiendo del tipo de difractómetro que tú tengas, esto se puede tardar 1 hora o se puede tardar 10 minutos, ¿no? Dependiendo del tipo de difractómetro que tú tengas. Pero digamos, si tú quieres un difractómetro que tenga mayor resolución, pues el tamaño de paso es más cortito y pues de aquí a acá se puede tardar, no sé, 2 horas o 3 horas. Pero ese no importa porque lo que importa es tu material y tu material ya está sintetizado. Y como es un óxido, es estable, a veces se puede quedar años y no le pasa nada. Entonces este tiempo es el tiempo que estuvo el material en la mufla reaccionando para formar el óxido.